con esta prensa se le da la forma de, pues del molde, o sea, aquí la forma del molde. Entonces, obviamente, como la superficie del molde es cuidada, es maquinada, ¿no? Se cuida. Entonces hay una superficie que es bastante lisa, con un error de forma y tolerancias muy estrechas. Entonces la pieza al final queda como si fuera, o sea, las partes estas de hojuelas son como si fueran macrogranos. Entonces se ven los granitos, como si fueran los granitos de fibra de carbono y las fibras en diferentes orientaciones sobre la misma superficie. Entonces es una manera de cómo hacer nuevas piezas a partir de pues, un residuo de piezas de fibra de carbono. Pero obviamente no tienen la misma resistencia, o sea, tienen una resistencia muchísimo más baja y no tienen las mismas propiedades, ni módulo de elasticidad, ni resistencias, como si fuera un unidireccional. Son más bajas, pero es un proceso que seguramente produce resistencias tal vez semejantes a que sería una pieza de material compuesto hecha con fibras largas omnidireccionales, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser atractivo para algunas aplicaciones, ¿no? Que no sean de muy alto desempeño estructural. Entonces, sí, para algunas cubiertas posiblemente se puedan hacer con este proceso y tal vez resulten piezas más ligeras que si fueran en metal, pero no son tampoco de tanta eh, demanda de resistencia mecánica. Sí, más o menos, no sé si eso eh, resuelva. Tal vez lo que tú me dices que es como martillado, pues puede ser eso, el efecto de estas hojuelas ya prensadas. Sí, porque es como muy estético, creo, nada más. Ah, Estético bueno, y no. sí, puede ser estético y puede ser sí, pero entonces no le sirve de nada al carro de carreras, por ejemplo. Gracias, Pero sí profe. puede ser una apariencia, ¿no? O sea, un tipo de acabado. Bien, bueno, creo que ya estamos casi todos. Nos vamos a continuar con nuestra clase. Bien, entonces estamos viendo el comportamiento térmico e higrométrico. Entonces aquí tenemos... ¿Alguien está comentando algo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Algo lejos, Sí, profesor. profe, sí se lo ve. ¿Sí me escuchan? Bien, entonces estamos el comportamiento higrométrico y térmico. Entonces aquí tenemos por el lado del efecto térmico. Entonces, bueno, si tuviéramos un material isotrópico tiene las mismas propiedades en todas direcciones, por lo tanto tiene un solo coeficiente de expansión térmico, porque es el mismo coeficiente en cualquier dirección. Entonces, de ese hecho, si estamos en un sistema de ejes, todos los sistemas de ejes coordenados o cualquier sistema de ejes coordenados en un material isotrópico serían ejes principales, serían los ejes de simetría. O sea, todos los ejes posibles son ejes de simetría para un material isotrópico. Entonces, bajo ese sistema de ejes coordenados, si seguimos el comportamiento de membrana, es decir, este material está trabajando dentro de una membrana, entonces quiere decir que le aplica o le seguimos aplicando la misma consideración de esfuerzo plano. Entonces, las deformaciones producidas por la temperatura, pues responderían a esta ecuación que está aquí, es decir, el tensor de deformaciones va a ser igual al escalar, que es el incremento de temperatura, por otro tensor, que sería un tensor que agrupa los coeficientes de expansión térmico. Pero
En este caso, como es un material isotrópico, entonces en una dirección como en la dirección transversal, sería el mismo coeficiente porque sería un material isotrópico. Pero en el caso de un material compuesto con fibras largas unidireccionales vueltas en una matriz, entonces eso se vuelve un material ortotrópico. Y aquí, si estamos en los ejes principales, es decir, un sistema de ejes coordenados que coincida con los ejes de simetría del material, entonces vamos a tener este sistema de ejes coordenados LT. Entonces, en este caso, pues L, recuerden ustedes que es en dirección de las fibras y T es transversal a las fibras. Entonces aquí sí va a haber una diferencia, es decir, no va a ser el mismo coeficiente de expansión térmico que hay en dirección de las fibras que el coeficiente de expansión térmico que hay transversal a las fibras, en dirección transversal a las fibras. Entonces, por eso, proyectada esta misma ecuación en el sistema de ejes principales ya de este material ortotrópico, que es nuestro caso de estudio, entonces tenemos que las deformaciones de origen térmico pues va a ser igual al coeficiente de expansión, perdón, al incremento de temperatura, que es un escalar, por el tensor que agrupa los coeficientes de expansión térmica, aquí van a ser varios, aquí vemos que va a haber un coeficiente de expansión térmico en dirección longitudinal y un coeficiente de expansión térmico que va a estar en dirección transversal. Como estamos en los ejes principales son los ejes de simetría del material, entonces no va a haber un acoplamiento extensión cortante. Por lo tanto, el incremento de temperatura no va a tener influencia en la deformación angular. Y eso se puede observar claramente. Si vemos aquí la figurita, si aumentamos ponemos aquí un incremento de temperatura, se va a expandir lo mismo, lo que está a la izquierda del eje L, que lo que está a la derecha del eje L. Se va a expandir lo mismo, de tal manera que va a haber una expansión, pero no va a haber una distorsión. Es decir, no se va a generar una deformación angular para ese incremento de temperatura porque estamos en los ejes de simetría del material, estamos en un sistema de ejes principales. Bien, eso es por el efecto térmico, el efecto higrométrico. Entonces, estábamos viendo que para el caso de los metales, pues ese efecto no existe. Si ustedes pueden mojar, inundar una lámina de aluminio, la meten en el agua, y eso no significa que vaya a crecer sus dimensiones por efecto de la humedad. Eso no va a pasar, porque normalmente el aluminio pues no va a absorber humedad. El acero tampoco va a absorber humedad. Pero si ustedes cortan, por ejemplo, un pedazo de hule, de polietileno, y ustedes lo meten en el agua, entonces ahí sí se va a presentar un fenómeno. Después de un determinado tiempo, pues va a absorber humedad y obviamente ese pedazo de polietileno pues va a crecer en dimensiones. Entonces ahí va a haber un efecto higrométrico. En el caso del polietileno, pues es un material que podemos considerar que es isotrópico, o sea, un puro polímero. Una pieza hecha de un solo polímero, pues sería una pieza que se comporta de manera, o el material que está hecha esa pieza se comporta de una manera isotrópica, y por lo tanto, entonces, sabemos que hay un efecto higrométrico, porque hay absorción de humedad, pero presentaría el mismo coeficiente de expansión higrométrico, que en este caso lo estamos representando con la letra beta, de tal manera que las deformaciones producidas por ese efecto higrométrico van a ser igual al escalar, que es el incremento de humedad relativa, por el tensor que agrupa los coeficientes de expansión higrométricos, que en este caso van a ser iguales, es decir, en una dirección habría el mismo coeficiente y en la otra también, porque estamos hablando de material isotrópico. Pero ya en el caso que tengamos un material compuesto de matriz polimérica, probablemente el refuerzo no absorba humedad. Es decir, por ejemplo, la fibra de vidrio pues no va a absorber humedad. Contrario, por ejemplo, la fibra de aramida. La fibra de aramida sí absorbe humedad. Pero como estas fibras de todas maneras están envueltas en un polímero, el polímero absorbe humedad. De tal manera que podemos decir que un material compuesto de matriz polimérica absorbe humedad. Pero además, como la combinación entre refuerzo y matriz hace que vamos a tener un material ortotrópico,
entonces también se va a presentar esa ortotropía por el efecto higrométrico. Es decir, vamos a tener un coeficiente de expansión higrométrica en dirección longitudinal de las fibras y vamos a tener otro coeficiente con una magnitud diferente en dirección transversal de las fibras. Por eso aparece ese beta L y ese beta T. Entonces la ecuación, la deformación de origen higrométrico, pues va a ser el escalar, que es el incremento de humedad relativa, por el tensor que agrupa los coeficientes de expansión higrométricos, es decir, en este caso beta L y beta T. También aparece en la tercera posición 0, puesto que estamos en los ejes principales, que son ejes de simetría, y no va a haber acoplamiento extensión cortante. Es decir, nosotros le imponemos ese delta H a este elemento representativo de material compuesto que está trabajando con membrana, y se va a expandir lo mismo, lo que está a la izquierda del eje L que a la derecha del eje L. Lo mismo va a pasar, lo que está abajo del eje T se va a expandir lo mismo que lo que está arriba del eje T. Entonces no se va a distorsionar, y es que no se está produciendo una deformación angular, por lo tanto significa que esa tercera posición ahí es 0. Pero estamos viendo que beta L y beta T van a tener magnitudes diferentes. ¿Hasta aquí dudas? Ahora, la ecuación que está hasta abajo, bueno, acá abajo me equivoqué, no es delta T, es delta H, en esta parte. Si aquí del lado izquierdo está, sí, es lo mismo que lo que está arriba, nada más que escrito de una manera contractada. Y aquí en lugar de delta T, en la parte derecha, pues es una delta H, nada más que ahí se me fue. En la escritura. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Bien, ahora si queremos poner todo esto, agregarlo a la misma ecuación constitutiva, entonces vamos a tener que sumar los efectos. Es decir, va a haber deformaciones de origen mecánico, o sea, aquellas producidas justamente por los esfuerzos a los que se le está imponiendo el material. Va a haber el efecto térmico, es decir, las deformaciones producidas de origen térmico y las deformaciones producidas de origen higrométrico. Si nosotros sumamos estas tres componentes, vamos a tener justamente el tensor de deformaciones que está actuando en un punto dado un punto de coordenadas X, Y, Z, en un punto de esa estructura, que en este caso es una membrana. Y bueno, entonces, como ya sabemos cuáles son las deformaciones de origen mecánico, que son todas estas, ya sabemos cuáles son las deformaciones de origen térmico, que es esto, y las deformaciones de origen higrométrico, que sería esto. Entonces, esta ya es nuestra nueva ecuación constitutiva en flexibilidad, pero ya considerando los tres efectos, es decir, higrotermomecánico, este es el comportamiento higrotermomecánico de nuestro material compuesto que está en una pieza que está trabajando con membrana, a la cual le podemos aplicar, o al material al cual le podemos aplicar la condición simplificadora de esfuerzo plano. ¿Sí se entiende? Ahora, esta es nuestra ecuación desarrollada, pero la podemos escribir de una manera contractada, como lo que está aquí abajo. Estas dos son la misma ecuación, nada más que arriba está de una manera desarrollada y abajo de una manera contractada. Ahora, a partir de esta ecuación, aquí vemos que el tensor de deformaciones es la variable dependiente, es decir, las deformaciones están en función de, en este caso, los esfuerzos delta T y delta H. Es decir, el tensor de esfuerzos, el escalar delta T y el escalar delta H serían las variables independientes. Esto nos quiere decir que esta ecuación estaría adaptada en esta forma, así como la tenemos aquí. Cuando nosotros le estamos imponiendo al material esfuerzos, le estamos imponiendo un incremento de temperatura y le estamos imponiendo un delta H. Y ese material va a responder con las deformaciones que se van a producir, que serían la variable dependiente. O sea, estas deformaciones son dependientes del tensor de esfuerzos, del delta T y del delta H, que serían nuestras variables independientes. En este caso, las variables independientes en un fenómeno físico son la excitación al sistema
y la variable dependiente, que en este caso es el tensor de deformaciones, constituiría la respuesta de este sistema. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener a los esfuerzos en función de las deformaciones, el incremento de temperatura y el incremento de humedad relativa? ¿Qué tendría yo que hacerle a esta ecuación para obtener como variable dependiente a los esfuerzos? Pregunta, ¿eh? O sea, lo que quiero yo es despejar al tensor de esfuerzos. ¿Qué hago para poder despejar al tensor de esfuerzos? Sería multiplicar toda la ecuación por la matriz Q en LT, ¿Por qué QNLT? porque si multiplicamos Q por LT por S en LT se forma una matriz de identidad que ya nada más nos dejaría sola a la matriz de esfuerzos. Ok, claro. Lo que tenemos que hacer para poder despejar sigma L es multiplicar por el inverso de la matriz S. Recordad que esta es S, si multiplicamos toda la ecuación por el inverso de S, entonces podemos dejar solita en algún término al tensor de esfuerzos. Y la inversa de S es, como dice su compañero, la matriz de rigidez, la matriz Q proyectada en LT. Entonces, claro, como dice su compañero, si multiplicamos toda esta ecuación por la matriz Q, agréganlo, entonces ya podemos despejar justamente sigma L, bueno, el tensor de esfuerzos proyectados en LT. ¿Sí? A ver, háganlo. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Vamos a ver. Entonces, acá tenemos esa operación. Entonces, multiplicamos toda la ecuación por el inverso de S. Obviamente el inverso de S es Q. Nos queda esto que tenemos aquí. Entonces, como dice bien su compañero, la multiplicación de Q por S, lo que les devuelve es una matriz identidad. O sea,
una matriz que tiene unos en la diagonal principal y ceros fuera de la diagonal principal, al multiplicarlo eso por el tensor de esfuerzos, lo que les da es el mismo tensor de esfuerzos. ¿Sí se entiende? Y entonces ahí se puede justamente despejar sigma LT. Y teniendo esta sigma LT ya despejada, lo que nos queda es esto que está aquí. ¿Sí? Ahora. Bien. Entonces aquí, bueno, pues aquí tenemos Q. Esta sería Q, la misma que ustedes ya, o la que vimos la clase pasada. Tenemos aquí un producto. Este producto es el tensor de los coeficientes de expansión térmicos por la matriz de rigidez. A este producto le vamos a llamar la rigidez térmica, que obviamente el tensor de coeficientes de expansión térmicos está representado por una matriz de 3 por 1 y al ser el tensor que nos indica la matriz, la rigidez del material, lo podemos representar con una matriz de 3 por 3, entonces 3 por 1 por 3 por 3, lo que da como resultado es 3 por 1. Sabemos que es un tensor que va a estar representado por una matriz de 3 por 1 y lo que me representa ese tensor es justamente la rigidez térmica del material. Algo semejante ocurre para el efecto higrométrico, es decir, aquí vemos en el tercer término un producto, el producto de los coeficientes de expansión higrométricos por la matriz Q. Entonces este producto también va a dar como resultado una matriz de 3 por 1. Y esa matriz de 3 por 1 lo que representa es la rigidez higrométrica del material. Entonces la rigidez higrométrica la vamos a representar por E beta y la rigidez térmica la vamos a representar por E alfa. Igual, como seguimos en los ejes principales, no hemos cambiado de los ejes principales, no estamos fuera, estamos en los ejes principales, pues no va a haber un acoplamiento extensión cortante. Y eso significa que estando en los ejes principales, este incremento de temperatura pues no va a tener influencia en los esfuerzos cortantes y tampoco el incremento de humedad relativa va a tener influencia en los esfuerzos cortantes. Por lo tanto, las terceras posiciones de estas rigideces térmicas y rigidez higrométrica pues van a ser 0. Pero sí vamos a ver un valor diferente en la primera y segunda posición. Es decir, vamos a tener una rigidez térmica en dirección longitudinal de las fibras y otra rigidez térmica diferente en dirección transversal de las fibras. Así que vamos a tener una rigidez higrométrica en dirección de las fibras y otra magnitud diferente en dirección transversal de las fibras. Esta es la ecuación desarrollada, que es una ecuación de rigidez. Y acá abajo tenemos su expresión notada de manera contractada. ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, bien, ahora. Estas ecuaciones que estamos viendo, las dos están proyectadas en el mismo sistema de ejes coordenados. Es decir, estamos proyectando estas dos. Al proyectar la ecuación, es decir, estoy proyectando para que podamos hacer uso de esta ecuación, necesitamos proyectar todos los tensores que intervienen en ella en el mismo sistema de ejes coordenados. En este sentido, pues quiere decir que tenemos todos los tensores que se involucran en esta ecuación en el mismo sistema de ejes coordenados. Y tenemos, digamos, la relación de rigidez, como también tenemos la relación de flexibilidad, la que teníamos acá. Ambas ecuaciones y sus tensores que están involucrados están todas proyectados en LT. Pero, como ustedes saben, pues las piezas de material compuesto están hechas de muchas capas. Cada una de esas capas va a estar o va a tener su propia orientación de fibras. Y por lo tanto va a ser necesario que nosotros analicemos el comportamiento de esta lámina de material compuesto fuera de los ejes principales. Es decir, cuando ya no estamos
en los ejes de simetría del material, cuando estemos en unos ejes coordenados cualquiera. ¿Sí se entiende? Entonces, para ello, vamos a requerir unas herramientas. ¿Sí? Pues aquí tenemos nuestro elemento representativo de volumen. ¿Sí? Tenemos este elemento que pues, es representativo de un material compuesto o reforzado con fibras largas unidireccionales. Entonces vemos aquí el sistema de ejes principales del material, este sistema LTZ, pero también vemos otro sistema de ejes coordenados XYZ. Entonces el sistema XYZ está rotado un ángulo θ alrededor de Z positivo, ¿sí? Con respecto al sistema de ejes principales del material. Es decir, este sistema de ejes coordenados X, Y, Z ya no es un sistema de ejes principales del material. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Entonces, si yo parto del sistema LT y roto un ángulo θ alrededor de Z positivo, entonces voy a alcanzar al sistema XYZ. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Entonces aquí tenemos 4 transformaciones. O sea, del lado izquierdo está una notación contractada y del lado derecho está una notación semicontractada porque no tengo desarrollado las matrices que integren las matrices que hacen esta transformación. Lo que podemos identificar es que cada una de ellas, ¿no? Estamos transformando, estamos rotando el mismo tensor. Es decir, en la primera ecuación, este tensor de esfuerzos es el mismo tensor de esfuerzos. Este aquí está proyectado en el sistema LT y acá de este lado está proyectado en el sistema XY. Pero estamos hablando del mismo tensor. ¿Qué es lo que nos hace esta matriz T? Pues es proyectar el tensor de esfuerzos que originalmente está en LT y proyectarlo al sistema XY. Entonces, si el tensor de esfuerzos para la condición de esfuerzo plano, que es la que estamos manejando, tiene 3 componentes, que va a ser sigma L, sigma T y tau LT, y acá tenemos el mismo tensor de esfuerzos, pero ahora proyectado en el sistema XY, pues vamos a tener sigma X, sigma Y y tau XY. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando de condición simplificadora. El plano LT sigue siendo el plano definido por los ejes X y Y. O sea, el plano definido por LT va a ser el mismo que definido por los ejes X y Y. Estamos en una rotación que está sobre el mismo plano, es alrededor de Z. ¿Sí? Entonces, que cambiemos de sistema de ejes coordenados de esa manera no implica que nuestro elemento se deje de comportar como una membrana. ¿Sí? Seguimos en el escenario en el que el elemento se sigue comportando como una membrana, por lo tanto sabemos que más aplica la condición simplificadora de esfuerzo plano, y estamos hablando del mismo plano, por lo tanto sabemos que va a haber 2 esfuerzos normales y un esfuerzo cortante. Entonces, en este caso, tanto en el eje LT como en el eje XY, pues vamos a tener un esfuerzo en una de las direcciones, otro esfuerzo normal en otra de las direcciones y un esfuerzo cortante. Bien, entonces tenemos nuestros tensores de esfuerzos, que en este caso van a ser 3 componentes, aquí van a ser 3. Por lo tanto, sabemos de antemano que esta matriz T mayúscula tiene que ser una matriz de 3 por 3. Ahora, el tensor de esfuerzos pues son esfuerzos, tiene unidades de esfuerzo. Y este que está aquí pues sigue siendo el mismo tensor, por lo tanto tiene también unidades de esfuerzo. Entonces sabemos que los elementos de esta matriz T, que va a ser de 3 por 3, necesariamente sus elementos son adimensionales. Y además, sabemos que esos elementos van a depender del ángulo θ, porque es la rotación entre XY y LT.
Entonces, ya sabemos las características que va a tener esta matriz T. Matriz T va a ser 3 por 3 y necesariamente sus elementos van a estar integrados, o van a estar constituidos más bien, por funciones trigonométricas que van a depender del ángulo teta, o funciones trigonométricas del ángulo teta. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ok. Entonces, la siguiente ecuación es la relación inversa. Es decir, si yo tengo el tensor de esfuerzos proyectado en el sistema XY y lo quiero proyectar ahora en el sistema LT, entonces lo voy a multiplicar por esta matriz T'. Ahora, yo sé que T' es en realidad la inversa de T, o sea, es T a la menos 1, pero por cuestiones didácticas yo le voy a nombrar a esta la matriz T'. Entonces ya sabes que la matriz T' pues es la inversa de T. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces igual, sabemos que la matriz T' necesariamente tiene que ser una matriz de 3 por 3, cuyos elementos van a ser funciones trigonométricas del ángulo teta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, eso es por el lado de los esfuerzos. Ahora vamos por el lado de las deformaciones. Aquí tenemos la tercera ecuación que nos pasa al tensor de deformaciones que está proyectado en LT. Ahora lo vamos a expresar, lo vamos a proyectar en el sistema XY. Para eso vamos a requerir de la matriz D. Bien, aquí también estamos observando que la matriz D tiene que ser una matriz de 3 por 3. También va a tener sus elementos, van a ser funciones trigonométricas del ángulo teta. En la cuarta ecuación, pues va a ser la inversa, la relación inversa de la ecuación anterior, y estamos pasando las componentes del tensor de deformaciones que están originalmente en XY y estamos pasando a las coordenadas que va a tener en el sistema LT. Y para eso vamos a requerir de la matriz D'. Igual, la matriz D' pues es la inversa de D, más que por cuestiones didácticas, pues yo le pongo D', pero D' pues es en realidad el inverso de la matriz, la inversa de la matriz D. Entonces, D' pues es D a la menos 1. Y también sabemos que va a estar formada por una matriz de 3 por 3, la matriz D' va a ser una matriz de 3 por 3, cuyos elementos también van a ser funciones trigonométricas del ángulo teta. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, estas son nuestras herramientas con las cuales vamos a proyectar nuestras ecuaciones constitutivas que ahorita están en el sistema LT, pero a partir de esto ya podemos proyectarlas en el sistema XY. A ver, traten de hacer la transformación, es decir, tienen su ecuación de flexibilidad, en donde tienen las deformaciones en función de los esfuerzos del T y del H, que ahorita va a estar en el sistema LT, pero a ver, trátenla de pasar a partir de estas herramientas o con estas herramientas, trátenla de proyectar toda la ecuación en el sistema XY. Entonces, ahorita estas 4 ecuaciones que están aquí son las ecuaciones necesarias y suficientes para que lo puedan hacer. Háganlo, por favor. Ahí les dejo unos 3 minutos, 4 minutos, 4 minutos.
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces, bien, aquí tenemos ya lo que vamos a hacer. Tenemos ecuación de flexibilidad aplicada en GT. Y bueno, aquí podemos sustituir una de las transformaciones. Aquí tenemos la transformación que pasa de los esfuerzos en XY a LT. Se la podemos sustituir aquí. Y después toda esta ecuación la podemos sustituir en la transformación de las deformaciones, es decir, en las que nos pasan de las deformaciones de LT a XY. Y el resultado va a ser esta ecuación. Ahora, como sabemos que en XY también es el mismo plano que LT y el material sigue siendo parte de la membrana o está constituido de la membrana, por lo tanto sabemos que la ecuación resultante tiene que ser de la misma forma. Entonces sabemos que las deformaciones en XY pues va a tener que ser igual a la matriz de flexibilidad en XY por el tensor de esfuerzos en XY más delta T por el coeficiente, los coeficientes de expansión térmicos en XY más delta H por los coeficientes de expansión higrométricos. Entonces eso significa que este doble producto que aparece aquí, ¿sí? Este D por SLT por T', eso va a representar justamente la matriz de flexibilidad, pero ahora proyectada en XY. Eso también significa que este producto que aparece aquí de la matriz D por los coeficientes de expansión térmicos en LT, pues va a corresponder justamente a los coeficientes de expansión térmicos en XY. Y este otro producto que está aquí, D por los coeficientes de expansión higrométricos en LT, lo que va a constituir es justamente los coeficientes de expansión higrométricos en XY. Esas tres transformaciones las estamos destacando aquí. Es decir, esto es la transformación completa de la ecuación, pero también podríamos transformar independientemente cada uno de los tensores que aparecen en esta ecuación. En este caso, aquí tenemos cómo a partir de la matriz de flexibilidad en LT obtener la misma matriz pero ahora proyectada en XY. Esta ecuación que está aquí pues nos dice también que cómo podríamos proyectar el tensor de coeficientes de expansión térmicos que originalmente está proyectado en LT, pasarlo a XY y aquí pues cómo pasar los coeficientes de expansión higrométricos proyectados en LT a XY. ¿Dudas hasta aquí de esta parte? Bien, ahora haciendo una cosa semejante, pues ahora transformen ustedes la relación de rigidez, es decir, aquella en la que tenemos los esfuerzos en función de las deformaciones delta T y delta H que originalmente está proyectado en LT. A ver, trátenla de pasar ahora al sistema XY, haciendo un procedimiento análogo al que acabo de proyectarles, que está en este PDF. ¿Sí? A ver, háganlo. Entonces ahí, aquí en 5 minutos les dejo a las 2.
Bien, entonces, ¿sí lo hicieron? Sí. Ok, entonces vamos a revisarlo. Aquí está. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación original de rigidez. Entonces aquí pues necesitamos obviamente dejar los esfuerzos en función de las deformaciones en X, Y, delta T y delta H. Por lo tanto, entonces una primera sustitución que hacemos es esta transformación que está aquí, la sustituimos aquí. Y después toda esta ecuación la metemos aquí en esta segunda transformación que está acá. Y eso nos devuelve esta ecuación que está aquí, en donde este doble producto que está aquí corresponde justamente a la matriz de rigidez en XY. Este producto que está aquí de la rigidez térmica por la matriz T va a ser la rigidez térmica, pero ahora en XY. Y este producto que está aquí, que es la rigidez térmica en LT por la matriz T, lo que corresponde a la rigidez térmica, pero ahora proyectada en XY. Entonces, bueno, esta es la transformación de toda la ecuación, pero de todas maneras podemos destacar las transformaciones que aplican, por ejemplo, solo a la matriz de rigidez, o a la rigidez térmica, o a la rigidez higrométrica, lo que tenemos en las tres ecuaciones de abajo. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, algo que hay que destacar aquí es que si se fijan ustedes, a la rigidez térmica les aplican las mismas transformaciones que a los esfuerzos. Es decir, si yo quiero pasar de la rigidez térmica en LT a la rigidez térmica en XY, pues utilizo la matriz T, lo mismo que si quisiera pasar de los esfuerzos en LT a los esfuerzos en XY. Para la rigidez higrométrica es lo mismo, es decir, le aplican la misma transformación, es decir, si yo quiero obtener la rigidez térmica en XY a partir de la rigidez térmica en LT, pues entonces multiplico la rigidez térmica en LT por la matriz T, de la misma manera en que lo haría para los esfuerzos. Y al revés, es decir, más bien, y también destaco aquí que para el caso de las deformaciones, o sea, los coeficientes, más bien, a los coeficientes de expansión térmica y a los coeficientes de expansión higrométrica les aplican las mismas transformaciones que para las deformaciones. Es decir, si yo quiero pasar de los coeficientes de expansión térmicos en LT a los coeficientes de expansión térmicos en XY, lo que hago es multiplicar por la matriz D. De la misma manera que lo haría para el caso de las deformaciones. Si yo quiero pasar las deformaciones de LT a XY, lo que hago es multiplicar las deformaciones en LT por la matriz D. Lo mismo para los coeficientes de expansión higrométricos. Si yo quiero obtener los coeficientes de expansión higrométricos en XY a partir de los coeficientes de expansión higrométricos en LT, entonces multiplico por la matriz D'. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Bien, entonces aquí vemos, bueno, en el caso de la ecuación de rigidez, ¿no? Tanto en LT como, perdón, aquí está. Bien, entonces, aquí tenemos ya ahora las ecuaciones, tanto de rigidez como de flexibilidades. Ahora ya las podemos proyectar en XY. Ahora ya tenemos las ecuaciones constitutivas proyectadas en X y Y, ¿no? Tanto la relación de rigidez como la relación de flexibilidades proyectadas en X y Y. Pero también las podemos pasar o regresar al sistema de ejes principales del material. A ver, traten de pasar la ecuación, esta primera ecuación, la ecuación de flexibilidad, que ahorita la tenemos en XY, ahora trátenla de pasar a LT.
igual aplicando unas transformaciones semejantes como las que ya habíamos visto con las herramientas, las 4 ecuaciones de transformación de esfuerzos y deformaciones que ya tenemos. A ver, trátenlo de hacer, por favor. Bueno, trátenlo de hacer para la ecuación de flexibilidad y para la ecuación de rigidez. Es decir, traten de transformar esas ecuaciones que ahorita están en XY, traten de transformar para obtenerlas ahora, proyectarlas en LT. Las dos, ahorita en 5, 6 minutos los revisamos.
Y entonces, si lo obtuvieron, si obtuvieron las transformaciones, ya proyectaron sus ecuaciones de regreso al sistema LT. Sí. Ok, entonces vamos a revisarlas. Bien, entonces en primera instancia, aquí tenemos, ¿no? Entonces, tenemos originalmente su ecuación de flexibilidad que estaba en XY. Entonces, como sabemos que ahora debemos tener las deformaciones en LT en función de los esfuerzos en LT, delta T y delta H, entonces primero podemos sustituir esta transformación en esa ecuación, ¿sí? Y después toda esta ecuación la metemos en esta transformación que está aquí. Y eso nos da como resultado esta ecuación. Y de aquí podemos identificar que este doble producto corresponde justamente a SLT, que este producto que está aquí corresponde a alfa LT y que este producto que está aquí corresponde a beta NDT. De esta ecuación, de esta ecuación desarrollada que está aquí arriba, podemos destacar estas transformaciones, ¿no? Entonces, SLT va a ser, la podemos obtener a partir de S en XY, haciendo esta transformación, este doble producto. Los coeficientes de expansión térmicos los podemos obtener a partir de los coeficientes de expansión térmicos en XY, multiplicándolos por D', y los coeficientes de expansión higrométricos en LT los podemos obtener a partir de los coeficientes de expansión higrométricos en XY, multiplicándolos por D'. Entonces, bueno, por ese lado, por la ecuación de flexibilidad. Ahora vamos a ver la ecuación de rigidez. Entonces tenemos aquí la ecuación de rigidez, está proyectada en el sistema XY. Entonces hacemos esta primera sustitución aquí para dejar los esfuerzos en función de las deformaciones en LT, delta T y delta H. Y posteriormente transformar los esfuerzos que están en XY a LT. Con eso se obtiene esta ecuación que está aquí, de la cual podemos identificar que este doble producto que está aquí va a corresponder a la matriz de rigidez en LT. Este producto que está aquí va a corresponder a la rigidez térmica en LT y este que está aquí va a corresponder a la rigidez higrométrica en LT. Y obviamente, pues esas transformaciones separadas de manera individual, pues las podemos destacar aquí. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, eso es algo muy importante. Acuérdense que la multiplicación de matrices no tiene propiedad conmutativa. Es decir, que no es lo mismo hacer primero este y después lo que le resulte de este. Sino tienen que hacerlo en el orden en el que estén aquí estos dobles productos. Es decir, primero van a hacer este producto y lo que les resulte de este producto por la matriz, en este caso, de prima. Es importante. O sea, no hay propiedad conmutativa en la multiplicación de matrices, recuérdenlo bien. Bien, ahora, además de eso, aquí en esta ecuación vemos, justamente aquí tenemos las dos ecuaciones, la que está en LT y la que está proyectada en XY. En la ecuación de rigidez está proyectada en ambos sistemas de ejes coordenados y vemos que aparece este signo negativo. Este signo negativo ya sabemos de dónde sale. Sale porque obviamente invertimos, multiplicamos la ecuación de flexibilidad por la matriz Q. Y de ahí pues ya pudimos despejar justamente los esfuerzos. O sea, desde el punto de vista matemático sabemos de dónde salen esos signos. Lo que me interesa ahora es que ustedes reflexionen qué significado tienen esos signos negativos, desde el punto de vista físico. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice qué significan esos signos negativos desde el punto de vista físico?
Y aquí de alguna manera estamos analizando una pregunta importante, una pregunta que es importante para en cualquier curso de estructuras, aunque nosotros hasta ahorita todavía no hemos visto estructuras, sino es por comportamiento del material, pero es importante para todas las estructuras. Es decir, ¿cuándo aparecen los esfuerzos en una estructura? O sea, los esfuerzos pueden aparecer en una estructura solo cuando la restringimos. Si ustedes pueden tener una estructura y ustedes le aplican una carga, pues esa estructura lo que va a hacer es que se va a acelerar y se va a desplazar y se va a mover. Pero es probable que no esté sometida a esfuerzos. ¿Cuándo es cuando aparecen los esfuerzos? Cuando le imponemos restricciones. Es cuando empiezan a aparecer los esfuerzos. Entonces, en ese sentido, imaginen ustedes que tenemos una lámina, ¿sí? Porque estas ecuaciones que están aquí aplicarían para cualquier caso, que tuviéramos una lámina de cualquier material, nada más que obviamente sabemos que si es un material que no absorbe humedad, pues entonces el tercer término no existiría, pero el segundo sí, el efecto térmico. Entonces vamos a suponer que tenemos una lámina, por ejemplo, de aluminio, y la tenemos así, libre, y está en el piso. Ustedes la calientan, de tal manera que se incrementa o que el incremento de temperatura sea uniforme en toda la placa, casi uniforme. Entonces, ¿qué le pasaría a nuestra placa, esa lámina? A esa lámina, por ejemplo, de aluminio, que ustedes la calentaron, incrementaron, impusieron un incremento de temperatura. ¿Qué le va a pasar? Aumenta sus dimensiones. Aumenta sus dimensiones, claro. Es decir, que en el material en que está hecha esa placa, pues, la lámina, si la lámina está incrementando sus dimensiones, quiere decir que el material que está hecha la lámina, pues está deformando, va a una deformación positiva, y eso es lo esperado siempre y cuando para un material que tuviera un coeficiente de expansión térmica positiva. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora yo les pregunto, ya sabemos que va a incrementar sus dimensiones si tiene coeficientes de expansión térmica positivos. ¿Qué va a pasar con los esfuerzos? ¿Se estarían desarrollando esfuerzos en esa lámina? Pues si no se le aplica ninguna fuerza, no va a sufrir esfuerzos, ¿o sí? ¿Por qué no está sufriendo esfuerzos? Mm, Ya tiene que ver con lo que les dije hace un momento. Esta lámina, perdón, esta lámina, ¿cómo está? ¿Está restringida? No, No está restringida. Por lo tanto, se van a generar esfuerzos si la lámina no está restringida. Está libre de expandirse. ¿Se generarán esfuerzos? no, No. no se genera. No se van a generar esfuerzos. Muy bien. Pero ahora vamos a suponer el caso en el que esa misma lámina ahora está restringida de todos los bordes. O sea, es decir, no puede ni incrementar sus dimensiones ni reducir sus dimensiones. Es decir, está totalmente restringida de los bordes. Y vamos a suponer que ustedes le imponen un incremento de temperatura. ¿Cómo va a ser la deformación en el material del que está hecha esa lámina?
¿Va a haber deformación en esa lámina? No, no va a haber deformación. No va a haber deformación. ¿Se generarán esfuerzos en esa lámina? Sí, sí, pero ya no serían mecánicos. Bueno, serían esfuerzos, pero de origen, o sea, no serían producidos por las deformaciones. Serían producidos por quién. Por la temperatura. Por la temperatura. Muy bien. Entonces, ¿y cómo serían esos esfuerzos? ¿Serían de tensión o de compresión? Pues depende de si se No, expande no, la estamos ya, por temperatura. eso, estamos suponiendo que Compresión, ¿no? de compresión, claro, porque estamos suponiendo que los coeficientes de expansión de son positivos. Si son positivos, la lámina, si está libre, se expande. Pero si no puede expandirse, porque está restringida de todos los bordes, necesariamente los esfuerzos que se van a generar van a ser de compresión, es decir, van a ser negativos. Y eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Entonces, si está restringido de todos los bordes esa lámina, quiere decir que el material del que está hecha esa lámina, las deformaciones van a ser cero. Si estas deformaciones, que son cero, los elementos o las componentes del tensor de deformaciones son cero, multiplicadas por este matriz de rigidez, el resultado es que todo este término se me hace cero. Si estamos en esa lámina de aluminio, pues este término no existe porque no hay un efecto higrométrico, sin embargo este sí existe, y entonces quiere decir que se van a generar esfuerzos que van a ser de compresión por efecto de un incremento de temperatura positivo. ¿Sí se entiende? Entonces de ahí aparece, ese es el significado físico de este signo que está aquí. Bueno, ahora, si nosotros analizamos qué es lo que pasa, o lo mismo, si tuviéramos un material compuesto y lo sometemos a un incremento de humedad, claro, aquí ya no podemos utilizar el ejemplo del aluminio. Tendríamos que utilizar un ejemplo de un material higroscópico, un material que sí cambia sus dimensiones por efecto de la humedad, pero sería lo mismo. Es decir, si nosotros tuviéramos una lámina, no placa, una lámina de material compuesto, de matriz polimérica, y lo mojamos, pues obviamente al cabo de un tiempo, ese material compuesto, ese polímero va a absorber humedad y por lo tanto se va a expandir. Y ahí no se generarían esfuerzos porque se está expandiendo, está libre de expandirse. Pero en el momento en que nosotros restringamos esa lámina de material compuesto y le agreguemos humedad o vaya absorbiendo humedad, entonces esa humedad que le está absorbiendo pues va a tender a expandirse, que la lámina se expanda pero no puede. Y por lo tanto se van a generar esfuerzos de compresión, ¿sí? O sea, negativos. Y ahí estará entonces la explicación desde el punto de vista físico de por qué aparece este signo negativo. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Lo que nos hace falta para llevar todo esto al cálculo numérico, digamos, por así decirlo, es conocer los elementos de la matriz, de las matrices de transformación, es decir, conocer cuáles son los elementos de la matriz T, T', D y D'. Entonces eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, pues estudian esta parte importante, estudian sus transformaciones de esfuerzo y deformaciones, esas las pueden encontrar en cualquier libro de estructuras o existencia de materiales, ¿no?
estas transformaciones que estamos haciendo de las ecuaciones constitutivas, pues esas no van a aparecer en los libros que tratan materiales isotrópicos, porque normalmente pues no se requiere, porque cualquier sistema de ejes coordenados tendría las mismas propiedades, sería lo mismo. Eso sería irrelevante, estas transformaciones para un material isotrópico, pero son completamente necesarias para el caso de un material ortotrópico, como es el caso que tenemos del material compuesto que estamos analizando. Bien, entonces, ¿dudas hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. ¿Se cuidan? Igual.